Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta una vez más a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad una charla que hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener y por eso le agradezco enormemente a Darío Ávila, que es con quien vamos a charlar. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un ¿Todo bien? gusto. Gracias por Igualmente, ponerte en contacto. igualmente para mí. Darío, lo presento, Darío es abogado, es militante ambiental, es integrante de la CODEBONA, Coordinación Provincial en Defensa del Bosque Nativo. Es el asesor legal de Madres de Barrio Ituzaingó en lucha contra los agrotóxicos. Es el ex subdirector de Asuntos Legales de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba y es adscripto a la Cátedra B de Derecho a los Recursos Naturales y Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Es así? Sí, gracias Bueno, por la presentación. lo primero que te quiero preguntar es esto bueno, que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es el derecho ambiental o qué hace un abogado que se dedica al derecho ambiental? En ese sentido, contarte que el derecho ambiental es una novísima rama del derecho, muy nueva, muy reciente, que ha tenido consagración a nivel internacional al comienzo, y en la Argentina se incorpora expresamente esta disciplina a partir del año 94, en que se reforma la Constitución Nacional, y ahí se incorpora de manera expresa una cláusula, que es el artículo 41, que es la que define precisamente esto, en qué consiste y qué es esto del derecho ambiental. Eh, en esto de decirte de que es una rama, es una disciplina que es nueva y es reciente, tiene sus desafíos, tiene sus beneficios y tiene sus contras, digamos, porque es claramente una disciplina que se está construyendo. Al comienzo había muy pocos autores que hablaban sobre la disciplina, había muy pocos fallos, y nosotros los abogados, nuestra tarea, nuestra labor se centra en eso, principalmente, en autores que escriben sobre la materia y del cual uno aprende, y en fallos de los cuales también terminan siendo nuestro insumo fundamental para nuestra labor. Cuando vos, en ejercicio de tu profesión, tenés que defender un ilícito, como decir un robo, te vas a autores, que estamos hablando de una de las disciplinas más antiguas en la Argentina, que es el derecho penal, de data de 1800, vas a encontrar innumerables autores, innumerables posturas doctrinarias y fallos, digamos. Entonces el abogado se nutre de esa herramienta y prepara la mejor defensa, digamos, para eso. Bueno, en materia ambiental esto no es así, es una disciplina que la vamos construyendo. Y en esa construcción está el desafío de quienes nos apasionamos por esta disciplina, digamos. Y bueno, para ir concretamente a lo que dice nuestra Constitución en relación a este derecho, comentarte que el artículo 41 contiene 3 párrafos esenciales. El primer párrafo define lo que nosotros debemos entender por el derecho ambiental. El segundo párrafo, que habla de cuáles son las obligaciones de las autoridades en relación a este derecho, y el tercero, que habla del poder de policía, es decir, el poder que tiene el Estado para dictar normas en materia de derecho ambiental. Entonces vos vas a ver, en el primer párrafo, dice que todos los ciudadanos, todos los habitantes tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y después dice, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Mm, mm. Ahí es una primera parte. Ese es el derecho. Ahora bien, ese derecho contiene correlativamente un deber para los ciudadanos. Dice que los ciudadanos también tenemos el deber de preservar ese derecho. Y finalmente dice, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer ese daño conforme lo establezca la ley. ¿Qué quiere decir, traduciendo al lenguaje llano, todo esto que te acabo de mencionar claramente? Por un lado, nosotros estamos viendo que nuestra Constitución no consagra cualquier tipo de ambiente, primero en principal.
sino que es este ambiente que yo te acabo de mencionar. Es claramente un ambiente adjetivado, complejo, del cual cada una de estas características y adjetivaciones y cualidades que acabamos de señalar, tiene que estar siempre presente, porque se interrelacionan una con otra, interactúan, y se establece una sinergia entre ellos. De modo tal de que apenas nos detenemos a analizar este concepto, vemos que la primera cualidad que destaca la Constitución dice que tenemos derecho a vivir un ambiente sano. Fíjate vos, y esto no es aleatorio, sino que también tiene un fundamento y tiene una importancia. Aquí claramente lo que está señalando nuestra Constitución, la estrecha e íntima vinculación que existe entre ambiente y salud. Cuando hablamos de ambiente sano, inmediatamente lo que el legislador está haciendo, asociar el ambiente con otro derecho humano fundamental que nosotros contenemos en nuestra Constitución, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. ¿Y por qué lo hace precisamente el legislador, el constituyente del 94, de asociar, de establecer una vinculación, este hecho entre ambiente y salud? Porque claramente hoy no es una novedad hablar de que el mundo vive en una sociedad de riesgo. La moderna tecnología, esto de la biotecnología, esto de la nanotecnología, es decir, esta carrera cientificista o tecnocrática, en la cual claramente no tenemos certeza respecto de cuáles son los riesgos que nos estamos exponiendo frente a esto que aparece como realmente novedoso. Entonces, claramente lo que está haciendo alusión allí al impacto o el riesgo que puede significar la posibilidad de los humanos, de los seres humanos o seres vivientes, porque no solamente en este planeta estamos los humanos, sino estamos los no humanos, como son los animales, una situación de riesgo permanente, y por lo tanto el ambiente es un vehículo a través del cual se pueden transferir estos riesgos que yo recién te mencionaba. Perdóname, te interrumpo. Te lo pregunto como abogado. Después vos como abogado vas a tener que demostrar que ese daño en la salud se produjo por ese daño ambiental. No sé si me explico la pregunta. Esta parte de tu tarea como abogado. A veces no es tan sencillo decir, bueno, lo que hablamos de la... No. Bueno, fíjate vos, una de las cosas que posiblemente lo podemos llegar a conversar un poquito más adelante, una de las cosas que este derecho ambiental plantea de novedoso es esto que vos me acabas de plantear. El derecho ambiental produce, existe un principio fundamental de una ley que viene como consecuencia del artículo 41. El artículo 41, en la tercera parte, obliga al Estado Nacional a dictar normas de presupuestos mínimos. Una norma de esa de presupuesto mínimo ambiental es la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente. Uno de los principios fundamentales, y es la médula, es un principio basal del derecho ambiental, es el principio precautorio. Que dice que en caso de que exista riesgo o peligro frente a una actividad, frente a la posibilidad de que exista riesgo o peligro, dice que la ausencia de estudios científicos o la ausencia de información científica no impide a las autoridades tomar medidas eficaces para impedir que ese riesgo termine provocando un daño a la salud. ¿Qué significa esto interpretando este principio? A diferencia de lo que vos planteabas en materia ambiental, se produce una transferencia de los elementos probatorios. De modo tal que ya no somos los ciudadanos comunes quienes estamos expuestos frente a una actividad que pueda ser riesgosa, que no sabemos, como te dije, el principio habla de una incertidumbre científica, por esto que te decía de la sociedad del riesgo y por qué la nueva tecnología hace que no tengamos demasiada información respecto sobre todo de los efectos crónicos de este tipo de actividad, es decir, aquellos cuyos resultados en la salud aparecen cuando hay una exposición a largo plazo. Entonces lo que hace el principio precautorio dice, no, en virtud de la sociedad del riesgo, en virtud de esta moderna tecnología que no sabemos qué tipo de impacto puede generar en salud, lo que hace es
producir la transferencia de la carga probatoria. De modo tal que son, a diferencia de lo que ocurre en todas las otras ramas del derecho, es el empresario o la empresa que introduce el elemento riesgoso, en este caso al ambiente, por ejemplo, un transgénico, un agrotóxico nuevo, es la empresa la que tiene que demostrar que su producto es inocuo y que no causa daño a la salud. ¿Sí? Eso es la transferencia de la carga probatoria, y ese es un elemento fundamental para nosotros, Fundamental. para la defensa del derecho humano, de estos derechos de carácter ambiental, porque claramente esta moderna tecnología no tenemos la evidencia científica para cuestionarlo válidamente, digamos, y porque aparte es la propia empresa que trabaja con esta tecnología quien conoce el material que está manipulando, el que está trabajando y que está investigando. Entonces, ese es un elemento muy a favor que tenemos los abogados litigantes en Te materia escuché, Darío, ambiental. en alguna charla de estas últimas que participaste, decir que el derecho ambiental es como preventivo, ¿no? En este sentido, como Sí, que busca prevenir que suceda exactamente. el daño antes de revertirlo, digamos. Bueno, a eso me refería yo cuando repasamos el primer párrafo del artículo 41, cuando después de que nos impone a los ciudadanos el deber de preservar este derecho al ambiente sano, decía que el daño ambiental generará la obligación prioritaria de recomponer. ¿Cuándo estamos en presencia del daño ambiental? Evidentemente cuando hay una actividad, un proyecto, una obra, una actividad que produce un impacto significativo en el ambiente, ya sea porque contamina el ambiente en términos generales o porque contamina el suelo, el agua o el aire. Ese impacto, cuando es significativo, estamos frente a lo que la Ley General del Ambiente denomina un daño ambiental. Y toda la normativa, tanto el artículo 41 como la Ley General del Ambiente, todas las normativas nacionales e internacionales se centran en la misión puramente preventiva. ¿Por qué? Porque el daño ambiental tiene estas características. Primero, que es irreversible. Una vez que se produce, ya está ocasionado. Y segundo, que a pesar de que cuando fracasen los elementos o los instrumentos de prevención, el daño no se ha podido evitar y por lo tanto se produce, la recomposición de ese daño muchas veces suele ser técnicamente imposible. Por ejemplo, el caso del riachuelo. Por ejemplo, el nivel de contaminación tan grande hace que técnicamente sea imposible recomponer ese daño y que por lo tanto lo que se puede hacer es minimizar, bajar la carga de contaminación a través de tareas de remediación, pero no va a desaparecer claramente el nivel de Del contaminación. mismo Por modo eso que la si vos tirás normativa perdóname, tirás preventiva. un fosforito y prendés 20.000 hectáreas de bosque nativo, es imposible que eso se recomponga, porque vos no podés recomponer un bosque nativo, o tiraste, no sé, 20.000 litros de Bueno, cianuro al agua, no hay manera de recomponer. exactamente. Exactamente. Por eso yo te decía esto de la recomposición, fíjate otra de las características, y esto es lo que tiene de fascinante esta disciplina, que pone pata para arriba todo el sistema normativo. Cuestiona el derecho penal, cuestiona el derecho civil, cuestiona el derecho administrativo, es decir, es un derecho transversal. Es decir, todas las normas y los principios ambientales atraviesan a todas las disciplinas y por lo tanto exige también una readecuación y una nueva lógica de pensar el derecho cuando lo que se está discutiendo son cuestiones ambientales. Fíjate que el derecho ambiental, además de ser preventivo, cuando te dije yo que se produce el daño, lo que obliga la norma es a recomponer el daño. ¿Qué significa esto recomponer? Es volver las cosas al estado anterior en que se encontraban. Es lo que se conoce como la recomposición in natura. Esto que decís muy bien vos. Si uno mete un fuego y provoca un incendio en un bosque nativo, como en este caso, la ley no te autoriza a vos como damnificado, como ciudadano, que tenemos el deber de preservarlo, a ir directamente a la justicia y reclamar una indemnización contra el que fue el causante de ese daño ambiental. Lo que la ley a vos te autoriza como primer medida es la recomposición, es decir, sí poder iniciar un juicio contra el autor precisamente de ese daño ambiental, pero con la finalidad de que ese autor lleve a cabo tareas de recomposición. Por ejemplo, a través de un plan de forestación, como en el caso del incendio.
Y si ese plan es imposible poder llevar a cabo técnicamente, o porque resulta muy oneroso, lo que sea, recién ahí, como segunda alternativa, lo que la ley te da ahora es la posibilidad de obtener lo que se llama una indemnización sustitutiva, es decir, poder reclamar ante un daño ambiental el pago de una suma de dinero, pero que tampoco va a ser en beneficio ni tuyo, ni mío, ni del demandante, sino que va a ser en beneficio de la colectividad. Por lo tanto, también tiene un destino, esa indemnización especial, y que es para crear un fondo que se llama de compensación para recomponer daños ambientales. Y en materia de incendio, que es lo que nos ha tenido en jaque en estos días en Córdoba, también las normas que regulan la actividad de manejo del fuego tienen también normas o principios de carácter preventivo. Hay una ley nacional, que es la ley 26815, que es la ley que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, pero Córdoba también tiene una ley provincial, que aparte es anterior a la ley nacional, porque es del año 97, que también establece criterios o normas de carácter preventiva, es decir, hace fuerte hincapié en que la tarea precisamente del sistema o de manejo del fuego debe hacerse desde una óptica, desde un paradigma de prevención, porque también no es lo mismo prevenir, es decir, actuar ex ante frente a un incendio, frente a cuando aparece el primer indicio, una pequeña comienzo, una iniciación del fuego, que ir directamente y actuar sobre el fuego y tratar de evitar el mayor daño posible. Y eso, las normas son claras y habla de prevención y obliga al Estado provincial, como en este caso, a generar un sistema de alerta temprana. ¿Qué es lo que ha hecho Córdoba con el sistema de plan de manejo del fuego? Por eso nosotros somos muy críticos del gobierno de Córdoba, porque entendemos que se vienen dando de un tiempo a esta parte una serie de hechos y se vienen tomando decisiones políticas en relación al plan de manejo del fuego que nos permite a nosotros poder asumir de lo que existe en Córdoba es una verdadera zona liberada para los incendios. Nosotros estamos absolutamente convencidos que se han tomado decisiones políticas absolutamente erráticas que van en contra del sistema de prevención de manejo del fuego. Por ejemplo. Perdóname, y del que, por ejemplo, alguien se puede aprovechar de esas decisiones erráticas y sacar provecho de eso. Absolutamente. Para nosotros no es aleatorio, para nosotros tiene una finalidad también, porque cuando el Estado decide retirarse y por lo tanto hay un Estado ausente en materia de prevención en el manejo del fuego, lo que está haciendo es laissez-faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, digamos. Entonces, nosotros venimos analizando hace tiempo cuál ha sido la conducta del poder político gobernante, que hace 20 años viene manejando el mismo color político en Córdoba, en relación al manejo del fuego, y para nosotros se han tomado decisiones políticas absolutamente erráticas y que nos llevan a esta catástrofe que hoy estamos hablando, en 10 días haber perdido 40.000 hectáreas de bosque nativo, bosque zona roja, de mayor valor de conservación, es decir, bosque que ha sido categorizado como esencial para el desarrollo de la vida humana. ¿Por qué? El Plan de Manejo del Fuego Provincial, que fue creado en el año 97, establecía un sistema de financiamiento propio, que terminaba ese sistema de financiamiento propio el 31 de diciembre del año 2019, es decir, el año pasado debería haber terminado ese sistema de financiamiento, que era un porcentaje, un impuesto que nos venía a todos los cordobeses en la factura de energía. La empresa provincial de energía facturaba todos los meses un impuesto que se llama impuesto al fuego, y ese impuesto tenía una aplicación específica, un destino específico, que era el Plan Provincial de Manejo del Fuego, y que ese fondo también tenía una finalidad específica: la prevención, la educación, la creación del sistema de alerta temprana, el equipamiento, la capacitación de personal, contratación de personal, claramente. ¿Qué hizo el gobierno de Córdoba, el gobierno de Schiaretti? En el año 2017 le da de baja a este sistema de financiamiento por decreto, y a partir de allí nos dice que el plan de manejo se va a manejar en base a un recurso, a una partida que va a estar dentro del presupuesto del Ministerio de Gobierno.
a partir de allí claramente se produce el desfinanciamiento, porque ese plan, por ejemplo, reportaba una recaudación de 90 millones de pesos mensuales para el sistema. Fíjate de lo que estamos hablando. Después el gobierno desactivó el sistema de alerta temprana. No existe, no funciona en Córdoba el sistema de alerta temprana. Desactivó el sistema de vigías. Córdoba tenía personal que estaban apostados físicamente, personas físicas apostadas físicamente en lugares estratégicos en nuestra provincia, en nuestra sierra, cuya misión era precisamente detectar los inicios de los incendios, y a partir de allí se ponía, mediante una voz de alerta o de alarma, en comunicación con el sistema regional de bomberos y automáticamente se actuaba sobre el fuego. Mientras ese sistema funcionó, que fue hasta el año 2010, las estadísticas de incendio en Córdoba se redujeron absolutamente de manera sustancial. Es decir, claramente hay un indicio de que el sistema de prevención funcionó al inicio. Bueno, esas 50 personas fueron bajadas, es decir, se bajaron esos contratos, hoy no existen sistemas vigías, se llamaban vigías aquí en Córdoba. Entonces, si vos venís sumando de financiamiento, si venís sumando la quita de personal apostado específicamente para la tarea de prevención, si vos venís sumando que Córdoba hace 10 años que no discute el ordenamiento territorial de los bosques nativos, cuando una ley nacional 26331 te dice que cada 5 años vos tenés que discutir el ordenamiento territorial de los bosques nativos a través de un proceso participativo, y que esa, vaya casualidad, esa discusión en Córdoba no se da porque el gobierno de Schiaretti dice que la discusión se debe dar en la legislatura y no a través de un proceso participativo, como dice la ley. Entonces, claramente existen un sinnúmero de indicios de decisiones políticas que nos llevan, ineludiblemente nosotros, a concluir que en Córdoba no existe realmente ni interés ni política pública en preservación de nuestros bosques nativos, y que por lo tanto el incendio termina transformándose en una herramienta estratégica para aquellos sectores económicos, en Córdoba principalmente desarrollistas inmobiliarios y sociedad rural y demás integrantes del modelo del agronegocio, que desde hace tiempo viene empujando para modificar el ordenamiento territorial de los bosques nativos, para reducir la superficie roja de mayor valor de protección, transformarla en amarilla y seguir desarrollando sus actividades. ¿Sí? Claramente el que no quiera ver esta situación, no la ve, pero estamos hablando de elementos claros, contundentes, Darío, mencionás, absolutamente accesibles. perdóname, mencionás el agronegocio, y te quiero llevar como último tema para esto. Después de escucharte, realmente es esclarecedor la cuestión de los incendios. Te quiero llevar respecto a las fumigaciones, ¿no? Que, bueno, cuando te presenté como el abogado de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, y ahí la situación es distinta a la que vos contás de los incendios, porque ahí sí la actividad económica produce un daño directo en la salud, ¿no? Y te lo pregunto porque hablando con Sofía y después con otras docentes y directoras fumigadas, ellas siempre dicen, la gente tiene que denunciar, no tiene que tener miedo de denunciar cuando algo así pasa. Te pregunto primero, ¿cómo es el caso ese de cuando el daño es directamente hacia tu salud o hacia tu vida? ¿Y cómo se denuncia, cómo se hace si alguien que nos está escuchando está sufriendo una fumigación? ¿Cómo tiene que hacer ante una situación así? Bueno, te agradezco, Gustavo, la pregunta, porque precisamente la causa Ituzaingó Anexo, que es una causa paradigmática en el país, porque es la primera vez que se obtiene un fallo por el cual la justicia considera que las fumigaciones son un delito, ¿sí? Un delito penal, y de hecho condenó a un empresario del agronegocio y al propietario de una empresa aplicadora de agrovenenos, de agroquímicos, un avión fumigador, por el delito de contaminación ambiental en base a la Ley Nacional 24051 de residuos peligrosos. Y esta causa, perdón por ser autorreferencial, pero es precisamente que es la que me llevó a mí, y yo fui el autor de la denuncia penal, y fue la que generó precisamente esta causa y este debate en Córdoba, claramente,
¿Cuál fue porque la también hay condena? que decir, Perdóname, discúlpame, así ya lo contamos. ¿Cuál fue la condena? ¿Cuál fue la 3 años pena? de prisión. 3 años de prisión. La ley establece un plazo de como mínimo de 3 a 10 años de prisión para que utilizando los productos agrotóxicos ocasionen, dice la ley, un daño al ambiente, a la salud, al suelo, al agua o al aire, digamos. Eso es lo que dice la ley. Y nosotros, con Medardo Ávila Vázquez, quien en ese momento era el subsecretario de Salud, médico y pediatra, fue que armamos esta denuncia penal cuando, como vos recién referenciabas, una de mis labores ha sido ser subdirector de asuntos legales. Bueno, yo era el abogado asesor de la Secretaría de Salud y con Medardo en su momento hicimos la denuncia penal sobre la causa de Barrio Ituzaingó, y el objetivo precisamente de esa denuncia penal era esto que estamos hablando ahora, generar un precedente que sirviera de base para que el resto del país, cualquier persona que se viera afectado por el hecho de la fumigación, no tuviera que ir a hacer una denuncia administrativa, que es lo que venía ocurriendo normalmente antes del caso Ituzaingó, porque esto también hay que ser claro, el uso de agrotóxico es una actividad lícita, es una actividad permitida. De hecho, el Estado, a través del SENASA, es el que aprueba estos productos para que se utilice. Ahora bien, ¿cuándo esa actividad deja de ser lícita? Cuando en virtud de ella yo estoy poniendo en riesgo otros derechos o otros bienes mayormente protegidos, como por ejemplo la salud y la vida. A partir de allí pasa a ser un delito. Bueno, la idea de este caso fue eso, generar un precedente, y a partir de ahora esto es lo que ha ocurrido. Caso Ituzaingó ha sentado una jurisprudencia de modo tal que cualquier vecino, cualquier ciudadano que pueda verse afectado, principalmente aquellos que son o viven o conviven en lugares o en poblaciones que colindan con los campos donde se fumigan habitualmente. Ahora, Ituzaingó ha tenido esa enorme virtud de permitir como un precedente que cualquier persona que se siente afectado en su derecho a la salud, un derecho a la vida, frente a una fumigación, de poder ir y hacer una denuncia penal en cualquier fiscalía y obligar a los fiscales para que investiguen si ese hecho concreto constituye o no un delito basado en la causa Ituzaingó, digamos. De manera tal que ya no es necesario ir a la Secretaría de Agricultura, que era el organismo que supuestamente regula esta actividad y le aplicaba una sanción, en el caso de violación, una sanción administrativa, una multa, una persecución. Ahora no, tenemos esta otra herramienta muy válida, que es precisamente la denuncia penal. Y ustedes ahí en Buenos Aires tienen un caso paradigmático que se está gestando, que se está construyendo, y que es el caso de Pergamino. Allí el juez Villafuerte Russo, un juez federal, está llevando adelante muy bien, de manera muy sólida, muy fundamentada, una causa penal en la cual, si no me equivoco, ya hay más de 7 o 10 personas imputadas, en el cual hay también funcionarios públicos imputados por ese hecho de fumigación, porque se ha configurado, se ha probado y se ha acreditado en esta instancia de que ha habido omisión de los deberes de funcionario público, es decir, aquellos que deberían velar por nuestros derechos no lo habrían hecho en este caso, y por lo tanto el fiscal en esa causa está llevando muy bien una investigación, y eso tiene como basamento, fundamento, esto que te acabo de decir. Muchos de los párrafos que viene citando precisamente el juez Villafuerte Russo en esta investigación hacen referencia a muchos de los testigos que intervinieron en el juicio de Ituzaingó. Ahora te hago una pregunta, como te contaba antes. Bueno, también voy a ser autorreferencial. Yo vivo en un barrio que está rodeado, ¿no?, de plantaciones de tomate, de plantaciones de distinto tipo, porque es una zona rural de las afueras de La Plata. Y nosotros hemos hecho un relevamiento y tenemos una parte de los vecinos que desde que nos mudamos acá, hace 4 o 5 años la mayoría, incrementado sus problemas de alergia, ha aparecido, digamos, erupciones en la piel. Nosotros no sabemos si es por las fumigaciones, pero podemos hacer la denuncia igual. Eso es lo que digo, uno no tiene la certeza, pero puede ir a la fiscalía y hacer la denuncia igual. Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de una cuestión penal, y esto está muy bien que así sea, y nosotros lo hemos planteado también como estrategia en el caso de la empresa Porta, en la producción de biocombustible. La denuncia penal tiene esta virtualidad y este beneficio. Lo que hace un ciudadano común es simplemente dar noticia al fiscal
de que existe una situación, en este caso puede ser una situación de riesgo epidemiológico en una determinada población, en un determinado sector, y que por lo tanto vos tranquilamente podés decir de que esa situación epidemiológica se debe o por una cuestión vinculada a los agrotóxicos, o por desechos industriales, o por contaminación atmosférica, esto que te acabo de decir. Entonces, lo que vos simplemente estás haciendo con una denuncia penal es poner en conocimiento del fiscal de esta situación, y a partir de allí se genera una obligación desde el Ministerio Público Fiscal de investigar esa situación, y es el fiscal quien tiene la obligación de recopilar todas las evidencias y todos los elementos probatorios para determinar cuáles pueden ser las futuras fuentes generadoras de esa contaminación. Y es el fiscal en ese contexto de investigación que va a deponer la realización de distintas pericias, por ejemplo, atmosférica, de suelo, o de sangre, en el caso de vecinos damnificados y todo. Y esto tiene la enorme virtualidad de que vos ya le estás transfiriendo al Estado la responsabilidad de llevar adelante investigación y de procurar los elementos probatorios. Es decir, ya no sos vos quien, vecino, ciudadano común, estás yendo a un laboratorio a pedir que te hagan análisis para ver si estás enfermo o si tenés agroquímicos en sangre y todo lo demás. Lo cual también genera todo un costo económico para el ciudadano común. Entonces, es obligación de los fiscales investigar los hechos, buscar las pruebas y después decidir en base a esa investigación si hay o no delito, pero no puede dejar de hacerlo, digamos. Entonces, así que tranquilamente ustedes están en condiciones de promover, aun cuando no tengan certezas en relación a cuál puede ser la fuente contaminante de ese sector, y eso va a ser pura y exclusivamente responsabilidad del fiscal, que va a tener que procurar, precisamente en representación de toda la comunidad, determinar las posibles causas generadoras. Bueno, Darío, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempito sin conocerme para charlar conmigo. Te agradezco enormemente por tu lucha, por todo lo que haces. Ojalá hace falta más abogados ambientalistas en la Argentina y que defienden los intereses de los que en este entramado que a veces tiene, y vos lo sabés, ribetes tan mafiosos, ¿no? Y tan desiguales, que haya abogados que defienden a los que están más expuestos, a los que están perdiendo su salud, perdiendo sus embarazos, enfermando sus hijos, y eso es, yo te lo quiero agradecer desde este humilde lugar. Bueno, al contrario, Gustavo, el agradecido soy yo, primero por ponerte en contacto conmigo, segundo por felicitarte por esta iniciativa que claramente nosotros siempre hacemos hincapié en la necesidad de la educación ambiental, es otro de los pilares que la Constitución Nacional consagra y que lamentablemente no se está llevando a cabo en debida forma. Aún en niveles iniciales y niveles secundarios y terciarios no existen ningún contenido en materia de educación ambiental, eso es un gran déficit, así que bueno, tarea tan noble como la tuya también de destinar un tiempo a esto de ponerte en contacto con gente que viene trabajando esta temática y a la vez transformarte en un canal de difusión de estas cuestiones, a nosotros claramente nos resulta absolutamente beneficioso y vemos con agrado, y bueno, te aliento para que sigas con esta noble tarea, porque la verdad que es necesario seguir generando nuevas semillas de conciencia para seguir defendiendo a las futuras generaciones. Así que Gracias, estamos en contacto. eso, quedo a tu disposición para lo que necesites y te vuelvo a agradecer otra vez, Darío. Muchas gracias. Nos vemos.